Bueno, aquí estamos de regreso. Vamos a recibir el próximo caso de hoy con la cita del escritor estadounidense Albert Ellis, que dice: una sexualidad libre y placentera aporta a nuestras vidas placeres inofensivos. ¿Será verdad? Que pasen los litigantes, por favor. Pasé de ser Andrés a ser Zoila. Soy la que lavo, soy la que plancho, soy la que cocino. Estoy cansado. El que come de todo no se muere de hambre. ¿Cuál es el problema? Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Bienvenidos. Gracias. Te iba a decir soy. Me convenciste. Carlos, estás demandando a Ángela. Dime quién es ella, por qué la demandas y qué pides para resolver este conflicto. Doctora Ángela es mi esposa. Yo vengo a demandarla para que ella saque a su amante de la casa. Nuestra amante. Y si es el caso, pues, o si no se puede llegar a un acuerdo, doctora, pues separarnos. Yo quiero el divorcio. ¿El divorcio por qué? Porque sería la única solución. Usted está ciega. Es nuestra amante. Usted está ciega. ¿Cuánto tiempo llevan casados ustedes? 6 años, doctora. 6 años, doctora. 6 años. ¿Tienen hijos? No, doctora. No tienen hijos. Ok. Cuéntame los hechos Bueno, para como entender dice- y por qué quiere sacar al amante de la casa en este momento. Como dice el cuento, el que juega con fuego termina quemándose. Eso me pasó a mí. A ver. Nosotros llevamos de casados 6 años, una pareja normal, chévere, se llama a rumbear, a tomar nuestros tragos. De 4 años para acá conocimos el mundo de las discotecas, los bares esos de intercambio de parejas. Cosa que él siempre quiso que yo Bueno, hiciera. yo le comenté siempre a me ella, opuse ella a eso. accedió. Bares swingers, lo que le dice Exactamente, swinger, sí. es gente que se cambia la pareja y todo Ajá. eso. Ajá. Empezamos a hacer intercambio, empezamos a estar con chicas, con otros chicos, ella gozaba, yo gozaba, todos gozábamos. Eso tampoco es de cada 8 días, era una cuestión exponencial de cada 6 meses, cada 7 meses, así como cuando estábamos, como decimos en mi tierra, desparchados, sin hacer nada. Ok. Conocimos a Vela, en esa ocasión Vela, nos tomamos unos tragos, entonces salimos con Vela y nos fuimos para el apartamento, la pasamos bueno, gozamos, tuvimos pasó lo que tenía que pasar los tres, ella con uno con otro, bien chévere. Se volvió a repetir a los 8 días, a los 15 días, yo la pasé muy bien, ella la pasó muy bien, pero hasta ahí, de modo de fantasía ya, se aplacó la cosa, se calmó. Yo No, lo de tomé fantasía normal. no, de realidad. Fantasía es lo que Bueno, no bueno, sí, pasa. sí, ya, Fantasía es lo que pasa aquí arriba. Realidad es Él lo que vive se en da un mundo a de cabo. fantasías, Ok. Bueno, ya doctora. estábamos ahí. Ok. Pasaron como 20 días, casi un mes, cuando llega a la puerta y abro yo, y era Vela ya con maleta y todo, y yo, ¿y eso qué pasó acá? Cuando ella abre, ¡ay, hola mami! Pico, que no sé qué, y yo Doctora. no sabía, yo dije, no, es que ella se va a venir a vivir acá. Yo, ¿cómo que se va a venir a vivir acá? Sin hablar contigo. Sin nada, Sí, no me había doctora, dicho yo- nada. Espera. No me ha dicho nada. Ahí me comentó Yo soy que ellos estaban solidaria. testeando, que estaban chateando, que el WhatsApp, que una cosa. Y yo, bueno, yo accedí y de una vez mi cabecita empezó a volar y yo, bueno, otros 15 días de pasarla bueno, mientras le damos posada 15 días. Doctora, pero es que Ah. yo soy solidaria. Ok. La compartimos. Entonces, ¿qué pasó? Se quedó 15 Llegó pasados días. esos 15 días, como a los 15 días otra vez. Y yo, Pero él estaba muy Cuando feliz con ver en un la niño- casa. ¿Un niño? un niño de 4 años, el hijo de Vela, que se lo habían venido a dejar, que no sé qué, que yo, bueno. Doctora, ¿cómo Eso vamos ya a hace sacar 5 ese meses niño de atrás. la casa? El niño pasó ahí, yo no. Ahora, ¿cuál es el problema? Que me convertí yo en el niñero. Estoy con el niño, ellas dos mantienen de rumba, Eso es mentira. de levante, tomarse 2 traguitos, una cosa, y yo cocino, Es que tú eres un lavo, amargado, salgo yo eres un desde el trabajo amargado. cansado a hacerles comida porque se ponen bravas y no les tiene comida. Pero si usted tiene un buen sazón. Ahora, yo con el niño ahí Él es encima. el que cocina, tiene buen El niño de sazón, Vela doctora. tiene un pequeño retardo, ¿sí? Yo me he encariñado mucho con el niño porque No. no tuvimos hijos en 6 años y uno me aparece un angelito. Ah, pero porque usted no quiso Y yo tener mantengo hijos. con él jugando videojuegos, una cosa que en el parque aprendió a manejar cicla. ¿Cuál es el caso? Ellas llegaron tomadas hace 15 días y entonces a mí me ofende mucho que ella tome, porque a ella le cruzan los cables Porque y... le ¿qué gusta hace? es que yo tome con él. Entonces, ¿qué pasó? Con él le gusta Empezamos es que a yo tome. discutir y ella me alebresta mucho y se me encaró y todo, y yo pues me le encaré también. Es que Cuando él es muy vengo yo grosero, diciendo, doctora, él es muy grosero. Vela me zampó un puñetazo. Pero ¿A es que ti? usted Sí, la entonces yo quedé provocó, así, yo- él Entonces- provocó Yo a hasta ahí, Vela, yo no doctora. peleo ni con la comida. Ok. No, él O sea, yo no provocó peleo a con Vela, nada. doctora. Él Cuando- provocó a Espérate, Vela, Déjame espérate, hablar, por favor. muchacha, No. espérate, Cuando llega por la- favor.
Llega No, la otra a doctora. pegarme Claro. y yo que Él le voy a tiene una pegar, crisis, o sea, yo doctora. no, yo Ok, le pego. entonces, por todo esto, porque la convivencia se está convirtiendo en algo incómodo para ti, No solo porque eso, es ya que la- no hay el quieres que se vaya. No, y la relación, o sea, es que la relación es de doctora. pareja. Ella, Vela era parte de una fantasía nomás. Ella era parte bueno, pasó a la realidad, pero hasta ahí llegó. Él está Pero ya ofuscado, llegó por a eso la está casa. hablando Sí, ya no es una pareja, Ya. ya lo que tienen es un trío. Exacto, doctora. Claro. Y yo digo, yo me casé fue con ella. No, ¿sí? doctora. Porque hemos estado con otras chicas. Yo me puedo traer una de las 2, 3 chicas con que hemos estado entonces. Ay, y no las las tengo ahí. trajimos, no las trajimos Pero para a acá. vivir no, corazón. Ok, eso no es de ahí. Salimos con la Tony, Que con la saquen Humberta, a con Vela Fabiola. o Me divorcio. o Es te que- es que- divorcias. es que Ok, yo- pregunta Doctora. técnica. ¿La casa es propia o es rentada? No, es De propia, los dos. doctor. Ok, es casa matrimonial, está en nombre de los dos. Sí, Sí, doctora, aunque yo fui el que la compré, yo soy el que me... Ok, Pero yo soy pero es de- casa Ah, matrimonial, mía. está en nombre de los Sí, dos. de los dos. Perfecto. Ok, esa es tu demanda. Sí, básicamente, doctora. Perfecto, Doctora, ya es lo que él entendí está- todo. Te toca responder, Ángela. Bueno, doctora, sucede lo siguiente. Todo lo que le ha comentado ha sido, pues, verdad. En estos 6 años hemos tenido gustos. Yo me encargo de complacerlo siempre como toda esposa hace. Al año de casados quería que yo me pusiera las boobies. Que más pequeñas, que no tan pequeñas, que más grandes, que más grandes. Me hizo hacerme 3 cirugías. Hasta que quería las más grandes. Él las disfrutó, las ha... Ah, todo, pero vos también la has doctora. disfrutado mucho, está muy Todo, contenta. todo. A ver. Mire, doctora, Ajá. aparte de eso, al año siguiente que me tenía que poner la cola, ¿Y te que la porque pusiste yo la tenía cola? la cola muy seca y que no le gustaba, entonces Es que me eso pusiera es mío la y yo cola. pagué por eso. Mi- Y es lo Doctora, bueno, y yo no quiero siempre compartirla con por nadie más complacerlo a él. permanentemente. Él ya habló, No. déjeme hablar, Sí, que, déjeme espérate, deja hablar. que hable ella ahora. Entonces, ¿qué más? Siempre por complacerlo a él. Cada año me pedía algo diferente. Ok. Cada año siempre algo distinto. Yo siempre lo que he hecho es complacerlo. Ahora, pues doctora, yo me enamoré de Vela porque ella a mí me llena totalmente. Y mi esposo está muy ofuscado porque él la provocó a ella para pegarle, ¿cómo me va a venir a pegar? doctora. ¿Cómo que provocarle? Yo le estoy haciendo un reclamo a es que, usted. ¿sabe qué es lo que pasa, doctora? Él Pero, tiene una pero, crisis, él Ángela, tiene una No. Ángela, crisis, él Ángela, tiene una espérate. crisis. Usted es la que está mal, mamacita, Fíjate, Y está los mal. 3 hemos convivido muy bien, eso es mentira, entre todos nos hemos colaborado. Lo que pasa es Esa que es la palabra, colaborar. Yo le estaba colaborando a ella y usted ya me la nos chutó en la colaborado casa. Con todo lo de la casa, lo que pasa es que él está entrando como en una crisis, No, ¿cuál unas crisis? Vos estás cosas, loca. está Ok, amargado. Ángela, fíjate. Ahora, doctora, Vela vamos a lo hacer, complace todo el tiempo. Angelita, aguanta. Fíjate, Es el colmo. que te enamoraste de Vela. Bueno, doctora, lo que pasa es que sí, a mi Vela me llena porque es que él siempre llega cansado de trabajar y mi cuerpo necesita mantenimiento. Doctora, yo soy Ahí personal donde usted trainer, ve esos trabajo desde las músculos, 4 de ya la no mañana están a las 8 de la reaccionando, noche. Doctora. Entre semana. Esos ¿sí? músculos ya no sirven, Llego a doctora. cuidar el niño porque las El señoras no músculo están. principal ya ni le funciona. Doctora, ¿Es así? Eso no es así, o sea, es le así, salía de ver doctora. después de Y tantos por años. eso yo con Vela me siento bien. Hay una cosa, doctora, yo amo a mi esposo. Y en O sea, este momento ¿cómo lo que puede quiero amar a es dos llegar un personas, arreglo enamorada de con otro? él. ¿Un Yo arreglo quiero de un qué? arreglo. ¿De qué que arreglo? vivamos los 3, doctora. Ah, tú crazy, quieres está crazy. continuar con el trío. Ella está lo que montada en la necesito es un película, tiempo doctora. prudencial para que podamos convivir y darle un hogar a ese bebé. Es una Entre pareja los de tres 2, no de 3. Siempre. sea, de Bueno, hace el 2 caso años para tuyo, acá, amigo, siempre hemos estado Es tres. diferente. El caso tuyo es diferente, déjame sacar y ponerlo mirando aquí porque tú tienes esta situación andando y tu mujer la Doctora. quiere mantener. No, doctora, es algo que no se puede, no se Sí, puede. O sea, es que no doctora, tiene ni sí cabeza ni pie. Muy Lo que bien, pasa vamos es a que pasar él al está testigo de la ofuscado, demandada, por doctora. favor. Espero que sea Vela. Vela. Si es tan linda mi flaca, Hola, doctora. esta flaca ahí donde la ve tiene todo, doctora. No, ya me doy Todo. cuenta. Que Y tiene usted de no puede todo. decir nada porque le encanta cuando Vela, ella ¿cómo habla. estás? Habla usted. Doctora, Es que yo estoy bueno, acá. sí, A la ver, parte- espérate un momento. Yo estoy acá porque yo soy el hombre de la casa. Que- ay, Dios mío. Yo estoy aquí para demostrarle a él de que él está enojado conmigo porque yo a él le doy. Tú le pegas. No, yo a él le doy placer. Lo que pasa es que es una le da atrevida, pero es placer. una atrevida. ¿Me No, porque me entiende? había dicho que le habías dado un gusta, golpe. doctora. Sí, A yo él le le di un golpe gusta, porque él porque estaba se faltando habla. respeto a Le ella. gusta, Ok, a ver, doctora. vamos a hablar algo. Tú eres travesti, Sí, yo soy transexual. transexual. Sí. O sea, tú tienes el cambio hecho completo. No, no me he hecho todavía los pechos, pero ya paso a ser transexual. No, no, pero, Doctora, él es mi dos en momentito. uno. ¿Tú tienes tu pene? Sí, claro. Ah, Mi 2 en 1, mi compañera, Claro. mi confidente y mi amante.
Yo tengo todo para satisfacerlo a él Entonces, y ¿y con él satisfacerlo cómo a ella. funcionabas? A él le gustan las dos cosas. Le Doctora, fascina porque lo el que pasa beso es, doctora, Pero no que yo creo soy que aquí se 100% venga a hablar sobre funcional. la parte íntima, doctora, sino el caso de la violencia física. Doctora, O sea, la violencia, pero los golpes. Perdóname, no te hagas. pero aquí se abren todas las puertas. Cuando se abre una puerta, se abren todas las Doctora. puertas. Y yo puedo preguntarlo todo. doctora, Bueno, ok, doctora. yo pienso que él está celoso porque a veces él me más a mí que a él. Porque a él le fascina Doctora. como él le hace el beso negro a él. Doctora, por favor. Doctora, pero vela la que más me ha llenado porque Sí, me doctora, encanta. el caso es Doctora, que ¿qué pasa? ella vino, Doctora, se situó en la casa y ya no quiere Doctora, salir. ay, Yo la Doctora, amo a ella y a él también. Lo que pasa es que él está molesto ¿Cómo porque... no la va a amar si yo soy el que le pago el Cállese, arriendo, bicho, le pago los cállese. todo? mi amor. Usted sabe que yo soy señora. su hombre. Doctora, tengo algo. Yo soy el hombre de él, doctora. Ven, Con todo respeto, doctora, sí. ven. Esta es una orden de deportación que tiene Vela. Ella ejercía la prostitución antes. qué atrevido. No es sabíamos usted. eso. Yo descubrí Mi eso y amor. descubrí este No, papel mi entre amor, las cosas de no, ella y está tiene esa orden de Él está deportación. loco, amor. Eso no lo Tiene una orden sabía de ella. deportación. Claro, pero mi Esos abogado ahora papeles está son falsos, resolviendo debe eso ser porque falso. tengo un asilo político por mi hijo. Porque como mi hijo está retrasado, entonces él quiere también botarme de la Y el casa. niño salió teniendo yo a mi retrasado niño. porque la mujer con que él tuvo el hijo era una Estaba en drogadicta droga y de una murió hace sobredosis, 4 doctora. años, doctora. Dime una cosa, ¿puedo conocer al niño un momentito y nada más conocerlo? A ver. Sí, yo la autorizo para que lo Usted conozca. me autoriza, perfecto. Ok, vamos a pasar al niño junto con la abogada, doctora Magali Sosa, que es abogada de inmigración, y dile al sexólogo, por favor, al licenciado Williams Lucena, que pase a la sala. Doctora, yo necesito que usted me colabore para que los tres podamos convivir con el niño. Crazy. ¿Cómo se llama el niño? Andrés. Hola, Andrés. ¿Cómo estás? Bien, ¿Estás bien? Qué bueno, cuánto me alegro. ¿Cuántos años tienes? 4. Ah, ok. ¿Y qué vas a hacer cuando seas grande? Bombero, policía, astronauta, abogado, todo. Me encanta. Un hombre de renacimiento. Ok. ¿Quieres mucho a mami? Qué bueno. Ok, ya te puedes ir. Ve con Roberto. Qué lindo. Doctora, entre los tres podemos dar un hogar a ese bebé, doctora. Cállate, muchachita, cállate. Doctora Sosa, hábleme de la situación. Tiene una orden de deportación, aquí está, con fecha y todo ya para... Sí, pero hay una situación bien interesante y es que ella pertenece a un grupo particular social, el cual supongo que su abogado es lo que le está alegando. Ella es transexual, posiblemente va a sufrir un discrimen al país que ella regrese, que la podría poner en daño para su persona. Entonces, entiendo que eso es una medida para ella poder reabrir su caso. Y hace como un asilo político. Exactamente, y depende del país de donde venga también. Eso es muy importante porque hay que ver las circunstancias de ese país. ¿Qué país? Honduras. Honduras. Definitivamente. De Honduras, de hecho, está en la lista corta de San Pedro Sula específicamente sale la tercera ciudad donde más criminalidad hay. Quiere decir que el gobierno no tiene mucho control ahora mismo de la situación que está pasando. O sea que realmente hay esperanza de que ella pudiera mantenerse acá. Definitivamente, sí, sí las tiene. Y además Sí las tienen ese niño que es ciudadano americano, Así es. que tiene un pequeño retraso. Tiene una serie de factores que ameritan que este asilo político sea favorecible Ok, para ella. bueno, Puede ok, hacer perfecto. su vida con nosotros, mamá. Bueno, licenciado, pues hablemos entonces de la parte sexual de este a caso. la parte sexual. Bien interesante porque la manera como estas dos personas establecen un mundo de fantasías y van a llevar esa fantasía a un hecho, ellos no se dan cuenta que en ese momento que hacen el hecho hay otra parte que implica el pensamiento. No hubo una relación, una comunicación entre ellos dos después que hacen la fantasía para elaborar y mantener esto. Se quieren mantener en el goce perpetuo y cuando se quiere mantener en el goce perpetuo no está el pensamiento funcionando. Por lo tanto, no hay un balance y al no ver un balance en esta situación genera un caos, porque no se comunicaron y eso es lo que genera la crisis. Por eso llega el amante o la amante. ¿Okay? El amante aparece como un medicamento para atenuar lo que estas dos personas no se pueden decir, lo que no se han podido hablar. El amante es simplemente un paño de agua tibia
para calmar los problemas que están entre estas dos personas. Eso es lo que está sucediendo en estas dos personas. ¿Se puede salvar esta relación con el amante ahí? Claro, doctora. ¿O la relación se va a desintegrar si el amante se queda? El problema está que empieza la lucha de poder. Claro. Entonces ya el problema se torna más difícil porque él es hombre y tiene un rol al cual se siente muy cómodo. Entonces viene otro hombre a compartir la relación, lo que él no pensó, que iba a ser una dinámica completamente distinta y que le iba a generar un problema en su casa. Claro. Es que, doctora, perdón, yo nunca pensé cuando finiquitamos la fantasía, cuando llevamos al hecho la fantasía, yo nunca pensé en armar un hogar ni traérmela a vivir. Pero, yo me siento Pero engañado. no permitiste. Doctora, No, yo me siento engañado en qué momento. pero Cuando es que tú ella empezó a no, chatear y señor, eso. Tiene una tú le abriste crisis, las doctor. puertas a Vela también. Sí, porque yo pensé que por 15 días. Sí, pero Doctora, es Cuando que ella no, que se va a démonos quedar y me un llega con tiempo. niño y todo a Doctora, bordo. yo lo único que pido es un tiempo tengo que para hacer la decisión podamos- del caso. Fíjate. Doctora, No, cuidado. un Vamos a hacer- tiempo para que ¿Cuál podamos tiempo? Usted está convivir loca. los Yo jamás tres. en la vida Y voy si a no vivir nos con- salen las cosas, pues con una entonces mujer yo y me voy media. con Vela. Y si Pero no me usted le salen gusta con el Vela, pues placer. me quedo No, con él. eso es de ahí, eso es de vez en Óyele el cuando. plan, óyele el plan a la demandada. Que está loca, doctora. Ella Doctora. quiere tratar un rato más. Si no le va bien, se va con Vela primero. Sí, y si doctora. no le va bien con Vela, vuelve Está con loca, él. doctora. Yo no estoy de acuerdo con eso. Doctora. Entonces yo te voy a decir Marido, yo algo, amo a te mi voy a marido, decir algo a doctora. ti. Yo sí amo a mi ¿Estás marido. seguro que lo que quieres es que se vaya a Vela o estás seguro que lo que necesitas es un divorcio? No, doctora. Doctora, yo a Además, ella la amo. esa casa ¡Aló! es mía, La esa pregunta es casa clara mía. porque la decisión va en base a tu respuesta. Y la mala casa es mía. Es tu Vela no se decisión, no tiene es la por de qué ella. ir. Ella ha sido bien clara en lo que ella Sí, quiere. yo no la puedo obligar. Ella quiere a Vela. En Divorcio, mi casa doctora. y contigo. El divorcio. Te concedo el divorcio porque el Doctora, matrimonio está irremediablemente Doctora. roto. La casa que es propia se tiene que vender Doctora. y ustedes dividirse las ganancias netas de lo que devengan de dicha casa. Esa es la Doctora, decisión. Porque un tiempo. Si un acá- tiempo. él no quiere. Bueno, Jamás. ¿usted Él no quiere el quiere, divorcio? tiene que ¿Usted ser quiere el divorcio? voluntario. Entonces, Esa es la cáseme decisión. con Vela, doctora. Aquí usted, ya, aquí. Cáseme con Vela, doctora. Doctora, está Yo quiero loca. que usted me case con He ella. dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día. Encontró trabajo en una fábrica, yo tenía un muy buen trabajo, teníamos una vida muy cómoda, los niños estudiando, pero de un momento a otro la situación se nos vino al piso,